Para usted que ha llegado recién a la audiencia, le comento, estamos con el periodista Humberto Bacaflor hablando de temas que tienen que ver con nuestro país. Mucha gente señala que en este gobierno hay ahorro, en este gobierno se han incrementado los ingresos per cápita, en este gobierno se dicen muchas mentiras que cuestan millones, es decir, un examen, es decir, una auditoría de campañas o un resumen de gastos de campañas publicitarias del gobierno arrojaban en el primer trimestre unos 30 millones de dólares, es decir, para promocionar mentiras sobre ingresos, mentiras sobre desarrollo humano, mentiras sobre una cantidad de situaciones, mentiras sobre ahorro, sobre políticas que nunca las han tenido y por supuesto, tanto machacar, la gente termina creyéndose esas historias. Entonces, en materia de minería, por supuesto, nos encontramos con un panorama muy similar al del tema del gas y del petróleo, porque definitivamente es importante mencionar que no hubo una gestión en relación a mejorar las condiciones de negociación con las compañías petroleras o las mineras, sino los precios internacionales del gas, del petróleo, de los minerales, llegaron a precios históricos, podríamos mencionar así. Yo quiero cerrar el tema del petróleo indicando que para que tengan una idea, el diésel que venía de Venezuela era el peor diésel, el último en calidad, tanto que Paraguay hace llegar una carta donde se tenían que almacenar los el diésel que llegaba de Venezuela, y resulta que les enviaron una carta rechazando por el altísimo nivel de contaminación. En realidad el blending famoso de la acidez. El tema es que hubo corrupción en todo. Ellos pagaron por el mejor, el diésel de primera calidad, pagaron por el diésel con la condición de que les devolvieran esos importes, pero les mandaban lo peor de lo peor de lo peor. No les importaba liquidar maquinaria, no les importaba absolutamente nada. Ese nivel de conciencia tiene este gobierno para hacer las cosas. Y en materia minera no hay nada diferente. Yo le pediría a Humberto, ¿cuál es su percepción de todo lo que significa el tema minero a lo largo de este tiempo, en el que el gobierno que más ha repudiado a Sánchez de Lozada, a los neoliberales y no sé qué, de pronto ha convivido, primero con el 21060, como bien mencionaba Humberto, y segundo, con el código de minería hecho a la medida, como si fuera un sastre que le hubiera hecho el código para Gonzalo Sánchez de Lozada. Han convivido con ese código de minería. En realidad, comencemos como periodistas desde lo más importante, las noticias de último momento, digamos, ¿no? Lo que ha hecho hace 2 semanas el gobierno de Evo Morales es anunciar que se revertían al Estado 70% de las concesiones mineras. Es la única medida aplicada en política minera de este gobierno en 8 años, ¿no? Los impuestos se han mantenido como eran. Algunos... Aparte ha contratado algo más de 5.000 trabajadores. Sí, no, pues eso es de Huanuni. ¿No? Pero no, me refiero a qué iba yo, a que tiene sectores privilegiados. Entonces, las empresas privadas, ya sean chicas, medianas o grandes, están en desgracia. Son esas las que van a ser perjudicadas por la reversión. En cambio, las cooperativas están en el mejor de los mundos. Ajá. De eso se trata, correcto, ¿no? De desalentar a los privados. En la industria minera es diferente, muy diferente de la petrolera, según los economistas, porque la industria minera es muy intensiva en el uso de mano de obra, mientras que la petrolera es muy intensiva
en el uso de capital, de dinero, de inversiones. No hay, por eso, empresas mineras chicas o cooperativas, empresas petroleras chicas o cooperativas petroleras, no existen. En cambio, existen empresas mineras chicas, cooperativas mineras, y eso. Pensando en esa conveniencia política de que cada medida signifique un voto o muchos votos, el gobierno ha privilegiado a las cooperativas para que esas cooperativas le garanticen por lo menos unos 500.000 votos, porque son 150.000 personas los afiliados en las cooperativas, y multiplicado por 4 que son su familia, daría eso. Eso para las cooperativas. Para las cooperativas también ha decidido decir que no va a haber pago de impuestos y quizás un poco de regalías, pero que todo eso lo va a definir el próximo año, más o menos cuando hayan pasado las elecciones, ¿no? Y que mientras tanto, nada en cuestión de política minera. Esta situación de incertidumbre que generan estas dudas del gobierno, pues han provocado que no vengan inversiones a Bolivia. Al Perú nomás, yo estaba leyendo, al Perú en los próximos 4 años van a llegar más de 60.000 millones de dólares en inversiones mineras. Entonces, debido a esta incertidumbre, el gobierno boliviano ha provocado un efecto totalmente raro, increíble, un fenómeno. Un país minero que no recibe inversiones para la minería cuando los precios están muy altos. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Aquí sí. No han venido inversiones a la minería boliviana. ¿Por qué? Por la incertidumbre que crea el gobierno. Ahora, me imagino que permitirán la presencia de más cooperativas. Se está hablando ya, me ha mandado un experto un artículo acerca de cómo va a ser la migración entre Comibol y la Corporación de Empresas Mineras, que en realidad es una pantalla con la cual se quiere cubrir el hecho de que casi todas las minas de Comibol pasen a ser controladas por las cooperativas mineras. Parece que en mayo pasado, cuando los trabajadores de Huanuni se sumaron a la huelga, el presidente Evo Morales se decepcionó totalmente de ellos y decidió que nunca más iba a mover un solo dedo por la minería estatal. Nada. Que él iba a privilegiar a las cooperativas. Entonces, pero este privilegio o esta decisión de privilegiar al cooperativismo no es una reacción durante el gobierno, sino es parte de la política pactada que asumió preelectoralmente Evo Morales, cuando le quitó de las manos prácticamente los acuerdos con el cooperativismo minero, y por supuesto les ofreció el oro y el moro con tal de que lo apoyen en campaña. Exacto. Ahora, lo que ocurrió fue cronológicamente. Comienza el gobierno aceptando que hay Comibol, hay empresas mineras, nacionaliza Huanuni, ¿no? Y después le incorpora 4.000 trabajadores más. O sea, tenían 700 y le suma 4.000 de la cooperativa. En una decisión totalmente irracional, por lo menos antieconómica. Siendo benevolente, claro, irresponsable. Por lo menos antieconómica, porque inevitablemente eso tenía que provocar la quiebra de la empresa. Claro. Y el anterior presidente de la Comibol, Daniel Hurtado se llama, denunció en agosto, dijo: Comibol está en quiebra, ninguna de sus empresas tiene utilidades. Al día siguiente lo cambiaron y pusieron a otro que tenía otra lectura de las cifras y que no reconocía el color rojo seguramente en las planillas. Y que el color rojo es como se identifican los déficits. Entonces, ese nuevo presidente de Comibol dice: no, todas tienen utilidades, y eso es falso. Eso es falso. Entonces, cuando se comprueba que las empresas en manos de Comibol son un problema, un peso para el Estado, una carga para el Estado,
Evo Morales decide, ¿por qué no? Vamos a acabar con Comibol, igualito que el 21060, igualito que el GONI, pero no para las grandes empresas, sino para la cooperativa, ¿no? O sea, destruir como una nueva relocalización, digamos, ¿no? Claro, pero para buscar un fuerte sustento en el cooperativismo minero, un fuerte sustento para su gobierno. No, entonces, pero ¿qué influencia tiene en el año 2007, Evo Morales promulga un decreto declarando tierras fiscales a todas, pero todas todo el territorio nacional para habilitarse como concesiones? En este gobierno podríamos decir que han habido las más grandes concesiones al cooperativismo minero. Sí, ese mapeo fue hecho para todos los propósitos, ¿no? Y lo último fue lo que te digo de la reversión del 70% de las concesiones mineras, de esas que han sido abandonadas, inutilizadas y no sé qué, y que son dejadas como para que se capitalicen, para que engorden, como dicen, ¿no? Pero todo está dirigido a beneficiar a las mineras, a las cooperativas mineras. ¿Por qué no aprueba el Código de Minería? Por la misma razón que no aprueba la Ley de Inversiones. No aprueba el Código de Minería porque no quiere comprometerse a que el Estado boliviano va a hacer respetar el derecho de las empresas privadas a tener y explotar las minas que les sean concedidas. Y de esa manera, como no quiere darse ese derecho, le da a los asaltantes de minas, a los ayllus y a los cooperativistas, les quiere seguir reconociendo el derecho a seguir asaltando minas. Es esa la razón. No quiere aprobar una ley que garantice la actividad minera. Y de alguna manera se parece a lo que está pasando en Santa Cruz también con el asunto de las tierras, ¿no? Pero sin embargo le saca una ley donde solo privilegia al cooperativismo minero en términos de protección. Es decir, esa ley solamente protege a los cooperativistas mineros para que no sean avasallados, es decir, dando penas como de 8 años a quienes se atrevan a irrumpir en concesiones de cooperativistas mineros. Pero al resto de la gente que tiene tierras, que se la coma el perro, como se dice en la jerga popular. Te cuento que en Colombia y en Perú, a lo que nosotros llamamos en Bolivia minería cooperativizada, en Colombia y en Perú le llaman minería ilegal, así de frente. Y están en una campaña para conseguir la legalización de esas actividades mineras. ¿Qué quiere decir legalización? Que cumplan con las exigencias de preservación del medio ambiente, 1, ¿no? Y 2, que paguen impuestos. Entonces, Colombia y Perú están en esa campaña. En Bolivia, en cambio, el gobierno boliviano ha decidido apoyarse en la economía, en la minería ilegal, ¿no? Para sustentar su proyecto político. Bueno, pero de 71.000 hectáreas más o menos que han sido concesionadas, durante el gobierno de Evo Morales se han llegado a 361.000 hectáreas, de acuerdo a varios informes del propio Ministerio de Minería. Entonces, este cooperativismo minero está siendo fortalecido, ¿para qué? Para que sea otro de los brazos que sustenten al gobierno. Por un lado, los tiene a los cocaleros con la promesa de entregarles 1 millón de hectáreas en tierras, fortalecerlos económicamente para que ellos a su vez fortalezcan al gobierno. Exacto. Y por el otro lado tiene el otro brazo de sustento, que es el cooperativista minero que sale a defender el gobierno de Evo a plan de dinamita, si es posible, pero ya se les han repartido a ellos las concesiones. Los únicos que se han trancado son los cocaleros, porque estas dos ofertas eran claras y concretas. A unos el 1 millón de hectáreas, a otros
las más de 361.000 hectáreas en concesiones solamente a cooperativistas. Y el peligro está acá. Primero, como decía usted, no pagan impuestos, ¿no? Y segundo, se les van elucubrando leyes en su favor. ¿Ah? Y además que, según los lenguajes de los mineros, son jucus. Jucus, ladrones de minerales. Hay acepciones para jucus, y una de esas acepciones es que van solo a la parte más rica de la veta. Como no tienen maquinaria y todo eso, Claro. van a sacar solo eso. O sea, no hacen Haciendo una inversión inversiones, menor. van a las Pero colas, desmontes. esto que acabas de decir me obliga a mencionarte una cosa. O sea, el Estado boliviano se va a manejar con los sectores económicos ilegales. O sea, vamos a incorporar a los sectores ilegales a la política. Pero ¿cómo los incorporamos al Estado? Porque siguen siendo evasores de impuestos. Siguen viviendo en un país gozando de la poca infraestructura que tiene este país, poca infraestructura que es financiada por los pocos contribuyentes. Entonces, lo que yo estoy viendo es una corriente internacional de que estos sectores ilegales pugnan, por supuesto, por controlar la economía, por controlar la política y todo eso, pero los estados se están defendiendo. Claro. Por ejemplo, en Colombia, las FARC controlan, pero controlan así, ocupan territorios enteros dentro de Colombia. Un día le pregunté al presidente César Gaviria, al expresidente César Gaviria, ¿cuánto del territorio colombiano es controlado realmente por el Estado colombiano? ¿Sabes qué me ha contestado? Porque los colombianos no te pueden mentir de eso, ¿no? Claro. 40% me ha dicho. 40%. Que es una locura. A ver, haz esa misma pregunta en Bolivia, ¿no? Entonces, claro, en Colombia es una guerrilla que ocupa terrenos, en esos terrenos permite el cultivo de la coca, permite la fabricación de la cocaína. Es una zona sin ley, digamos. Aplica un impuesto que se llama el impuesto al gramaje. Las FARC cobran por la salida de la droga de sus territorios, ¿no? Pero el gobierno colombiano la pelea, pues. No es que quiere convivir con las FARC, la está peleando. Y ahora el presidente Santos les está llevando a una negociación por la cual las FARC se tienen que retirar de sus territorios. Ya están pensando inclusive en la reforma agraria que se va a aplicar en esos territorios. Están entrando en detalles, ¿no? Entonces, el celular. No es mío. Entonces, están peleándola. Los peruanos están arrinconando a los de Sendero Luminoso que están en el valle del río Apurímac, Ibarre. Pero están peleándola. Nosotros estamos viendo cómo el Estado boliviano está presidido por un gobierno, está dirigido por un gobierno que ha decidido convivir con los sectores ilegales. Pero alguien le tendría que explicar que eso no se puede hacer. O sea, eso que te decía yo, que la minería cooperativista... Creo que no diferencian entre que la legal e ilegal. Las cooperativas mineras de Colombia y Perú se llama minería ilegal en esos dos países. Punto. No tienen que cumplir con requisitos para hacerse legales, ¿no? Acá no, acá pueden seguir nomás, ¿no? Pues, eres cocalero ilegal, sí, pero te vamos a cambiar de nombre, te vas a llamar excedentario, bueno, claro. Entonces, pero sigue siendo ilegal, ¿no? ¿Vas a convivir con eso? ¿Hasta dónde? ¿Vas a seguir conviviendo con la ropa usada, que entra con el contrabando de todo, con el hecho de que autos chutos, se ha convertido... Nacionalizar autos robados. Autos robados. Y encima manejan autoridades. ¿No? Entonces yo diría que habría que... Yo estoy leyendo un libro que creo que te lo he comentado ya. ¿No se habrán enterado que el albertaje es delito en Bolivia, no? De repente. Claro, ¿qué se les llama a los que compran cosas robadas? Claro. ¿Albertos o Albertitos? Pero el gobierno tiene una cantidad de ministros de Estado,
parlamentarios, gente de alto mando, del alto mando militar, es decir, en las Fuerzas Armadas, en la policía, gente que está con autos robados. Interpol los ha identificado. Y denunciados por el gobierno chileno. Eso es, Humberto, convivir con lo ilegal. Yo le quiero contar una anécdota en el Chapare. Yo llevaba un vehículo a Santa Cruz para vender y se me ocurrió acortar mi camino. Dije, ¿y qué tal si lo vendemos acá en el Chapare? Decidimos entrar, hay que entrar a un domingo a una placita. Entonces se nos comienza a acercar la gente y nos dice, ¿tu auto tiene papeles? Y nosotros, orgullosos, respondemos, sí, todo en orden, todo legal. Ah, no, circule, aquí puro sin papel se vende. Sí. Por poco y nos botan. Tuvimos que ir nomás a Santa Cruz qué a buena procurar. La esa. Pero, qué buena. Porque yo te estaba por comentar de este Peter Andreas, que es un estudioso norteamericano, que ha escrito un libro que se llama País de Contrabandistas. Y se refiere a Estados Unidos. Dice que es un país de contrabandistas. A lo largo del libro relata cómo Estados Unidos nace en una acción rebelde de los contrabandistas que no querían pagarle los derechos a la corona británica, ¿no? Ellos dan el grito de Ipiranga, como le llaman en Brasil. Entonces, pero él dice lo siguiente: es tan ágil, tan dinámica la actividad del contrabando en Estados Unidos, que obliga al Estado a ser igualmente ágil y a ir pisándole los talones. Entonces, conforme avanza el contrabando, avanza también el Estado. Eso, digamos, está bien, ¿no te parece? Claro. Pero si resulta que hay actividades ilegales que están asentadas en tu territorio, del Estado en el que tú vives y del Estado donde tú gobiernas además, y las vas a dejar que sigan tal como están. Porque imagínese cobrarle impuesto de internación a la ropa usada. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Sí. Liquidando además la industria de ropa que hay en el país. Exacto. Entonces, yo te diría que ese es un debate internacional, ¿eh? Este asunto de las actividades ilegales, ilícitas. El tema minero, obviamente, en este programa va a quedar inconcluso. Y me gusta que así sea, porque realmente quisiera tratar este y unos cuantos temas más en otros programas. Yeah. Pero obviamente si usted se va de viaje y de Tarija, medio que no le gusta salir de la chura Tarija, entonces lo que haríamos es grabar tal vez hoy, ¿no? En unos 2 horarios, para que podamos tener la secuencia completa de todo lo que representa el discurso del gobierno y todas las contradicciones que hay en relación a esas campañas de propaganda que a diario saca. Entonces nosotros no estamos con una animadversión personal contra absolutamente nada. Simplemente queremos decirles nuestra percepción salvo mejor criterio. Queremos valientemente animarnos a invitarlo a usted que reflexione sobre lo que está pasando con el país y que por supuesto usted también pueda transmitirlo con precisión a otra gente, porque no hay mejor campaña que la que se lleve adelante de boca a boca. Y no hay mejor cosa que usted pueda comprender con lujo de detalles lo que realmente está pasando en Bolivia, las falsedades que a diario se mencionan, pero ¿por qué? No porque tengamos ánimo de hacer política ni nada por el estilo, sino porque simplemente queremos alertar a la población de que alguien va a tener que pagar los platos rotos de esta jarana gigante que se está llevando adelante por parte del gobierno. Es una borrachera total de poder, de impunidad, de corrupción. Es decir, parece que en sus casas no les hubieran enseñado qué es bueno y qué es malo, les da lo mismo esto o aquello. Entonces es importante que usted comprenda realmente que el gobierno de Juan Evo Morales Ayma no ha aportado absolutamente nada para mejorar las condiciones económicas, de desarrollo humano o fortalecimiento del sector productivo en el país.
Salvo que menciones que de alguna manera le ha dado luz verde a actividades ilegales. Esto es como hemos acabado de mencionar, con el asunto de la coca, el asunto de la minería cooperativizada, correcto, del contrabando y de todas esas cosas. Que y son escenarios peligrosos. Claro, un Estado que quiere sobrevivir tendría que tener gobernantes capaces de enfrentar esos problemas, que son desafíos al Estado. Y hay un detalle más, es tan inaudito lo que está sucediendo, que de pronto el gobierno se presta dinero, lo tiene en el Banco Central, dinero caro, y todavía le pone el nombre de ahorro. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho el propio Marcelo Zabalaga y los informes que han evocado la gente del Banco Central. Imagine usted salga a prestarse dinero del banco, obviamente va a pagar impuestos o de algún usurero o que es intereses, sí, y guárdelo debajo del colchón como ahorro. Un chiste como esos, por supuesto, sí, es necesario que usted conozca, y vamos a ir con algunos detalles más en otros encuentros. Excelente, que los vamos a procurar grabar en este cortito tiempo que está Humberto Bacaflor acá. Entiendo que también está su hijo. Mi hijo, sí. Va a dar una conferencia en Univalle, creo que sí, en la Universidad del Valle. Bueno, para toda la gente que quiera asistir, por supuesto, creo que son 3 días de conferencia, si no me equivoco. Creo que sí. Así que es importante, ¿no es cierto? Son las nuevas herramientas del periodismo, ¿no? Exacto. Y nosotros las utilizamos todas. Exacto, ¿no? Todas, sí. ¿Usted es más moderno que su hijo? No, yo le estoy pisando los talones. No, yo soy más moderna que mis hijos. Estoy hasta con WordPress, ¿no? ¿Ah, sí? Ellos no manejan. Y antes les tenía que decir, abrímelo, mi Face. Lo sabía, claro, pero bueno, hay que superarlos, y es nomás con dedicación, sí, ¿verdad? Sí. Nos cuesta el doble, pero es que ellos ya son, pues... han nacido a la era digital. Ya son nativos de la Otra era digital. Anécdota te puedo contar de este gordito, ¿sí? Resulta que estoy en la peluquería y le digo, llámalo al papá. Mi hijo tenía, ¿qué tendría? 4 años, o 5, o un poquito más tal vez. Y le digo, llámalo al papá, dile que estamos listos. Él corre a llamarlo al papá, se presta el teléfono de la secretaria del asistente de la peluquería y le dice, ¿me prestas tu teléfono? Sí, usa. Y le muestro un teléfono raro así. Y agarra el auricular y había el disco. Y le dice, ¿y esto cómo se maneja? Qué bueno. Pero las otras, es otra historia, ¿qué vamos a hacer? Otra era, y para ellos también debe ser complicado, porque yo visitaba el campo en algún momento y habían campesinos, nos habíamos pasado, estábamos de ida a Independencia, y como eran precipicio acá, precipicio allá, de pronto nos pasamos, no había dónde virar. Y los 3 campesinos que hemos cruzado en el camino estaban con teléfonos satelitales. ¿Usted tiene un teléfono satelital? ¿Un celular satelital tiene usted? No. Yo tampoco. Algún día tendremos cuando seamos grandes. Cuando seamos ilegales. Cuando seamos... No, yo no seré nunca ilegal. Un fuerte abrazo, querido Humberto. Ha sido un gran gusto realmente. Y vamos a procurar grabar todo lo necesario para poder hacer este breve diagnóstico de lo que es nuestra percepción, ¿verdad? Exacto. He tenido mucho gusto de estar contigo. Estoy orgulloso de ser tu amigo, y que yo le digo al televidente que me gusta mucho el trabajo de Marianela, y que estoy orgulloso de encontrar una especie de alma gemela en este país donde hay tan poco espacio para la libertad de expresión. Un fuerte abrazo. Para mí ha sido un honor tener un periodista de tan larga trayectoria en el país y fuera del país en el tema periodismo, y por supuesto vamos a procurar estar en más oportunidades. También nosotros iremos por Tarija y ahí vamos a grabar también algunos programas. Un fuerte abrazo a todos, tengan lindo día.